La Dirección Antinarcóticos de la Policía publicó un informe que detalla cómo están distribuidos los grupos narcocriminales en el país. Según el documento, las bandas han permeado el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la propia policía, Fuerzas Armadas, alcaldías y prefecturas. Y hoy nos encontramos en pleno vorágine de la campaña electoral. Lenin, no es descartable que el dinero sucio también penetre las campañas presidenciales y de asambleístas. Esto es incontrolable. Andrea, según el Consejo Nacional Electoral habrá un trabajo conjunto con la UAFE y este tema lo vamos a analizar con Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana. Ruth, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Hola Lenin, buenos días. A estas alturas del partido, hablar de la probabilidad de financiamiento ilícito en las campañas electorales equivale a mirar hacia otro lado, a no querer identificar al menos el problema. Bueno, el tema del financiamiento de las campañas o de la contaminación de las campañas políticas con dinero de narcotráfico era un tema que nosotros veníamos advirtiendo desde las elecciones de los gobiernos locales. Sí creo que es una realidad. Es importante que el Consejo Nacional Electoral actúe coordinadamente con otros organismos del Estado que quizá tengan un mejor conocimiento, mejor técnica para poder evitar que esto suceda. Sin embargo, Lenin, yo personalmente soy bastante pesimista al respecto porque yo creo que el control de la campaña o de los dineros ilícitos en las campañas empieza desde temprano. Es decir, empieza por generar una estructura dentro de la autoridad electoral que puede estar en la capacidad de alguna manera monitorear los recursos que los candidatos están utilizando desde la pre-campaña, porque hemos estado discutiendo desde hace rato también de que existe campaña anticipada y eso ha sido un hecho. Entonces, es importante identificar de dónde están sacando los candidatos los recursos para utilizar en estos videos, en estos transportes. Hay clientelismo, eso hay que decirlo. Y antes de llegar a eso, ¿de dónde sacaron esto? Pero antes de entrar a este tema, ¿cómo fue que llegamos a que la política hoy esté manchada por el narcotráfico? Bueno, este es parte de un proceso de descomposición del ejercicio de la política, Lenin. Y una de las causas, al menos desde mi punto de vista, es justamente esta proliferación enorme de partidos y movimientos políticos. Más de 250 partidos y movimientos políticos a nivel nacional que cohabitan sin tener ningún tipo de control. Entonces se articulan cada 4 años y lo que quieren y necesitan ellos cada 4 años es correr en las elecciones de alguna manera, y cuando se inscriben en alianza pequeños movimientos o partidos y concursan y corren en las elecciones, ya sea para asambleístas o para gobiernos locales, se encuentran entre el cielo y el suelo con la necesidad, obviamente sin estructura, sin a veces ni oficina, partidos taxi, partidos de alquiler, en ser presa fácil de la penetración de esta gente que va, les pone plata y obviamente tienen para la campaña y para sus campañas y para sobrevivir, sobre todo como partido en movimiento. Ese es un defecto que a mi juicio viene de el tener tanto partido y movimiento político, tener un sistema de partidos laxo que obviamente no tiene el control. Es difícil para el Consejo Nacional Electoral controlar 250 partidos y movimientos. Pero entonces, Ruth, a ver, si génesis viene de allí desde mi punto de vista. Si existe esa conciencia de que dinero del narcotráfico llega y financia a algunos políticos, ¿cómo es que las autoridades no se han dado cuenta de aquello? ¿Cómo es que no han instrumentalizado la capacidad para medir estos financiamientos ilícitos en las campañas electorales? Bueno, esa es la gran pregunta, Lenin, desde hace tiempo, ¿no? Recordemos que no es que ahora estamos hablando de este fenómeno. Ya en años anteriores se determinó el famoso caso Arroz Verde, recuerden ustedes. Y a partir de allí se ha venido desarrollando o determinando ciertos casos de incursión del dinero ilícito en las campañas a través de investigaciones de periodistas serios, en donde inclusive en las otras elecciones locales se identificó con nombre y apellido ciertos candidatos que supuestamente habrían estado recibiendo fondos ilícitos. Ante esa realidad, ¿cuál era la respuesta que necesariamente había que buscar o era necesaria del otro lado de la orilla, es decir, de la institucionalidad, el generar una estructura eficiente?
un organismo, si se quiere, un grupo de gente técnica especializada en hacer esta trazabilidad de, no la tiene el CNE. de los dineros. Bueno, ahora tengo entendido que va a generar un cierto tipo de estructura porque definitivamente el CNE por sí solo no tiene la capacidad. Siempre dijimos e insistimos que el CNE debería trabajar directamente con Fiscalía, pero también con la UAFE. A mí me parece que es bueno que haya tenido esa posibilidad. Sin embargo, la mala noticia es que ya una campaña atrás ya pudimos observar ciertos recursos de campaña un poco raros que definitivamente parecería que estuvieron vinculados con el tema del narcotráfico, y eso es bien grave. Penetrado el narcotráfico en la política es puerta abierta a un montón de cosas ilícitas, Ruth, porque el momento ideal para ellos es eso, estar en política. Cuando no se tiene la capacidad, sirve de algo, a veces de mucho, el tener la voluntad política para estirar los controles y al menos poner en jaque a quien se beneficie de estos financiamientos. ¿Existe esa voluntad política? Parece que a partir de ahora al menos existiría la voluntad política. Antes creo que no la ha habido, porque como digo, no es nuevo esta infiltración. Hablamos ya, ¿se acuerdan ustedes del caso Arroz Verde? Y ese caso Arroz Verde fue hace algún par de años atrás, es decir, ya se estaban prendiendo las alertas, ya se habían prendido las alertas. Desafortunadamente en las elecciones anteriores se dejó pasar, no hubo los resguardos suficientes y necesarios, y ahora, claro, ahora están tratando de controlar, pero ¿qué hacemos con todo este dinero que ya se coló en los organismos o en las elecciones locales? ¿Qué hacemos cuando tenemos supuestamente ya ex candidatos, ahora autoridades en los gobiernos locales con infiltración de estos dineros ilícitos? Eso es muy grave porque daña la democracia, pero sobre todo abre el camino para que desde estos espacios, desde los locales y ahora ojalá no suceda desde la Asamblea, pueda el narcotráfico manipular la generación de leyes favorables a ellos y obviamente abran un camino para la impunidad, porque generalmente ese es el objetivo de los dineros ilegales, infiltrarse en los procesos políticos. Además que en primera instancia inclina la cancha, ¿no? Absolutamente. Ese es otro tema que es bien discutido y que es hora de que se empiecen a poner los resguardos y que se tomen acciones al respecto. Pero obviamente, ¿qué tipo de acciones se podrían tomar, Ruth? ¿Cuáles son las acciones que se podrían tomar en lo inmediato? Decir que la UAFE va a colaborar, vamos, por favor, si ni siquiera logran controlar el ingreso del dinero ilícito en la economía formal, peor aún en una campaña electoral. No es que estamos ante una gran garantía de control. ¿Qué se debería hacer para tener, no sé, la mediana certeza de que aquello sí pudiera funcionar? Nosotros habíamos sugerido en las elecciones anteriores algo que es, digamos, no es sencillo, pero que es viable. Y esto es que el Consejo Nacional Electoral, a través de sus direcciones regionales o provinciales, arme equipos de monitoreo, especialmente en las redes sociales, porque son en las redes sociales aquellos espacios en donde están inundados totalmente de propaganda y de promoción electoral, inclusive anticipada, y en donde se ve claramente toda este despliegue de recursos. Acordémonos que en la campaña anterior inclusive se entregaban en videos y se entregaban en línea directa en tiempo real bienes y servicios a los ciudadanos y ciudadanas pidiendo el voto. Se entregaban vituallas, se entregaban alimentos. Si es que usted tiene un proceso pequeño pero bien orientado de un monitoreo de redes sociales, usted puede, candidato por candidato, empezar a delimitar en dónde está, qué es lo que está entregando, y es evidente lo que entregan, es evidente que se están gastando en camisetas, es evidente que se están gastando en gorras, es evidente que están utilizando recursos, pero yo es tiempo ahí sí, ya, Ruth, entonces Lenin, de creo controlar. Que no hay decisión política. Es tiempo, Ruth, entonces ya de entrar a controlar las redes sociales, al menos en lo que se refiere a las campañas políticas. Eso ha sido un área gris y siempre se ha planteado como excusa el tema de la libertad de expresión para dejarlo intocado. Yo creo que no se trata de controlar, Lenin, sino de monitorear.
Usted, si monitorea adecuadamente las redes sociales a través de estos recursos que no son ni siquiera muy caros, usted no controla las redes sociales y evidentemente no controla el ejercicio de la libertad de expresión. Lo que sí hace es monitorea y le utiliza a la red social como recurso para poder rastrear aquello que usted considera como autoridad que podría estar incurriendo en una infiltración de dinero proveniente de forma ilícita, ¿no? Y para aquello solo se necesita de voluntad política. Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana. Gracias, Ruth, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.